unas maneras de ser de ese poder que normalmente se justifican por ideas políticas, económicas, incluso religiosas. Esto, eh, como pasos, ciclos de los procesos civilizatorios, nos invitan desde la perspectiva crítica, desde ya a pensar que pese a que existen una serie de poderes que condicionan y que dominan, en últimas, todos nosotros somos, ¿me escuchan bien? Ah, bueno. En últimas, cada uno de nosotros somos hijos de una multiplicidad de orígenes, multiplicidad de razas, multiplicidad de maneras de pensar. Entonces, esta primera reflexión por la cual la quiero hacer introducción antes de hablarles de los sujetos, se complementa con esta idea. Y es que mi invitación con esta clase es a tener o a hacer esto, ¿cómo decirlo? Un poco rebeldes y sobre todo a destacar que hoy más que nunca cada uno de nuestras sociedades tiene un derecho a la memoria, al entender que pese a ser parte de una civilización, en este momento de la civilización de Occidente, y el predominio y las lógicas son escritas, ¿no? E incluso impuestas por una lógica occidental, esto no significa que debamos perder nuestra memoria. Esto no significa que no tengamos un derecho a conocer lo que somos como individuos y como pueblos. Así pues, entonces, mi invitación es que asumamos perspectivas críticas en donde trasciendan este mundo colonial, un mundo republicano y, como ayer lo decía Sergio, un mundo construido desde unos predominios, ya sean predominios de orden eurocéntrico, antropocéntrico, de orden religioso, etcétera. Y es entender que nosotros como América Latina, como colombianos, también tenemos un mundo aborigen, un mundo diferente y un mundo que puede ser visto también desde la perspectiva del derecho internacional. Dicho esto, entonces, paso un poco a contarles porque muchos de ustedes, estudiantes, no han visto derecho internacional. Muchos de ustedes están apenas dando unos primeros pasos. Entonces, por eso, una vez que yo hablo de cuál es mi manera de asumir la perspectiva crítica, porque repito, hay muchas perspectivas. Ahí está la perspectiva del TUE y las perspectivas de todo tipo de perspectivas. Yo simplemente quiero explicarles la mía y parto de de estas dos reflexiones, ¿no? Entender que esta neocolonización que surge del derecho internacional es una respuesta a esos ciclos de procesos civilizatorios en donde siempre existe una relación de poder y en esa relación de poder hay un centro que predomina y otros que se someten a él. Y en últimas, el derecho internacional público es una concreción de esta idea. ¿Cuándo surge y cómo surge? El derecho internacional clásico, desde una definición bastante, digamos, de manual, ortodoxa, es un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre estados. De ahí que este derecho tenga una fuerte presencia de una idea, de un paradigma que es el estadocentrismo, ya que la mayoría de estas normas que en sus inicios conformaron el derecho internacional clásico era la costumbre, que era esa práctica reiterada entre esos estados o estas formas estatales jóvenes, porque eran esos estados absolutistas que después se volvieron estados-naciones, y es en ese marco en donde ese conjunto de prácticas tenía como objeto principalmente afrontar y resolver conflictos entre los estados. En últimas, era racionalizar el uso de la fuerza, racionalizar uno de los derechos más propios de esta forma de organizar el poder que se llama Estado. Y era el jus ad bellium, ese derecho a utilizar la guerra como un mecanismo para poder
no solo resolver conflictos, sino obtener, ¿no?, anhelos, aspiraciones de esos centros de poder, de ese predominio. Y así encontramos que los orígenes del derecho internacional clásico se encuentran precisamente en dos acuerdos que muchos de ustedes seguramente ya los conocen, los han oído, ya sea por historia, ya sea por otro tipo de encuentros o de, o de, o de, o de fuentes. Tal vez el que más nos toca, nos es cercano, es el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, a propósito de cómo se dividieron este mundo, este nuevo mundo, y que resultó también un tratado que resuelve un conflicto entre los dos imperios de ese momento, Portugal y España, justo en el siglo XV, sí, el siglo XVI, perdón, pero además de esto, además de ser un tratado que racionalizó y que permitió generar unas relaciones pacíficas, o al menos no en el marco de la guerra, fue un tratado esencialmente económico. Y ahí se ve cuál fue ese rol entonces desde los orígenes del derecho internacional. Entonces, por un lado, tiene un origen y un fundamento en el marco de la seguridad, del ejercicio de la fuerza. Por otro, un propósito racional a partir de la seguridad jurídica, es decir, de crear normas. Y un último propósito que era el económico, el de administrar recursos y repartir recursos entre esas nuevas maneras de entender la organización política. Porque el Estado, el origen de este fenómeno, esta creación social, de esta organización del poder político, coincide con el derecho internacional clásico, porque en últimas el Estado es hijo de casi de una de las creaciones que más hoy, desde la perspectiva crítica, de la perspectiva heterodoxa, es reprochable, y es el nacimiento de las fronteras. Con las fronteras se establecen límites y se entiende entonces un individuo, un grupo humano, una población hace parte de quién. Y de ahí nacen las nacionalidades y este elemento nacional, ¿no?, de las naciones, entender ese sentimiento de arraigo a un territorio, pero un territorio que se encontraba suscrito a unas fronteras. También encontramos otro hito del siglo, pero esta vez XVII, que es el llamado Tratado de la Paz de Westfalia. Este tratado es tal vez el hito más importante, ya que por primera vez en Europa, en el marco de una guerra larga de 30 años, pues un instrumento jurídico, una norma, racionaliza la guerra, reparte un territorio y en últimas da seguridad y racionalidad para entender qué podemos o qué no podemos hacer, y esta vez ya entre dos estados, ¿no? Dos lugares que resultaban ajenos por unos límites que se empezaron a construir desde ahí, desde los tratados internacionales. Dicho esto, entonces ese origen permitió surgir uno de los primeros, o dar paso a uno de los primeros principios del derecho internacional clásico, ojo, clásico, que es la libre autodeterminación de los pueblos, ese ejercicio de libertad e independencia entre los estados. Fue la primera aspiración, el primer objetivo que tuvo el derecho internacional clásico. Así, tenemos un efecto casi propio de esa realidad, de ese contexto, repito, en donde nace o se consolida un proceso en Occidente, eh, que después de varios siglos de tener una guerra constante, una fragmentación constante, una inseguridad constante, sobre todo en el marco de esos procesos económicos del feudalismo, en un momento histórico llamado de la Edad Media, y pasar a la racionalización, esto significó sin duda que el derecho internacional
fue uno de esos elementos, instrumentos que dio cambio a Occidente, a ese proceso civilizatorio. Sin olvidar que en estas mismas fronteras ya se encontraba para entonces otra civilización que había tenido predominio en gran parte de Europa, que era el mundo islámico. Sin duda, el derecho internacional sirve como un elemento más para impulsar esa hegemonía, ese dominio, ese desplazamiento, repito, ese movimiento civilizatorio, en donde empieza a generar una serie de mecanismos, de pautas, en donde se consolida ese nuevo statu quo que aún predomina en nuestros tiempos. Esto tal vez encontramos un punto de inflexión en ese derecho internacional clásico después de varios siglos de hegemonía con las guerras del siglo XX. Sin duda alguna, Occidente, porque aquí quiero ser crítico y honesto con ustedes. El derecho internacional es una mirada para Occidente y desde Occidente. Es una mirada desde Europa para el resto del mundo que se ha sido civilizado por este centro de poder. Es un instrumento que de una u otra forma ha tratado de generar visiones homogéneas de lo que debe ser, ¿no? Lo racional o desde una perspectiva judeocristiana, lo que es bueno y malo, ¿no? Lo que está permitido y prohibido. Esa manera de ver el mundo desde dos orillas, blanco, negro, hombre, mujer, esa idea se ve perfectamente reflejada en ese derecho internacional clásico hecho para los estados, controlados por los estados y con un elemento clave, que aquí lo estoy señalando, y es la soberanía. La soberanía resultó ser esa, eh, la mejor justificación y legitimación del ejercicio del predominio en cada momento histórico que ustedes pueden revisar de lo que ha sido el Estado, también con sus mutaciones, y lo que ha sido el derecho internacional para esos estados. La soberanía entendida desde una perspectiva nacionalista, entonces esos nacionalismos del siglo XVIII y al menos hasta la mitad del siglo XIX, luego soberanías que se legitiman ya no en la nación, sino en ejercicios populares, democráticos, luego soberanías más en el ejercicio de la libertad, y hoy tenemos una soberanía más en punto del constitucional. Pero independientemente de qué justificaba el ejercicio del poder desde la soberanía, lo que hay que resaltar es cómo el derecho internacional, los estados y la perspectiva de Occidente de lo que es el derecho internacional ha cambiado, porque pasamos de un derecho que se fundaba en un ejercicio del poder, un ejercicio de entender este ámbito del derecho simplemente desde la voluntad de los estados. De ahí que entendamos que sea una perspectiva absoluta, una perspectiva autocontenida, en donde solo los estados podían generar derecho internacional, eran solo los estados los sujetos de ese derecho internacional, y por ello esos tres elementos del derecho, que era seguridad, era el elemento económico y el elemento político, eso fue lo que rodeó hasta la Primera Guerra Europea, y esa fue la lógica del derecho internacional clásico. Luego empezamos a cambiar por una serie de contextos, y es que Occidente, con la Primera Guerra Europea, sencillamente se dio cuenta que el predominio ya no era tal, que había nuevas ideas, sobre todo bajo una lógica que en ese momento estaba inspirada en el socialismo, por unos movimientos sociales, unas revoluciones, unos cambios en los contextos desde en nuestro continente, en este lado del mundo, por ejemplo, con lo que sucedía en 1917 con la Revolución Mexicana,
y casi el mismo año con la revolución bolchevique, en donde el mundo de Occidente se empieza a ver empujado, presionado por esos movimientos, ¿no?, de procesos civilizatorios, y se genera una serie de tensiones que a la postre significarían repensar el papel del Estado, el papel del derecho internacional, pero repito, desde una visión, desde una orilla completamente occidental. Esto significó pasar de una soberanía de los estados a una cooperación entre los estados. Las guerras, sobre todo la segunda, eh, entre los países europeos y algunos que no lo eran, eh, significó pensar cómo se iba a racionalizar esas relaciones de poder para mantener el statu quo de Occidente. Fue un ejercicio, Martín, de sobrevivencia de la cultura occidental. ¿Era eso o extinguirla? Así pues, entonces, desde la Primera Guerra Mundial, cooperar implicaba ceder, o más que ceder, atribuir a un ente o a un instrumento supranacional competencias que antes eran exclusivas y excluyentes de los estados. Por eso entonces la soberanía absoluta desaparece, salvo en estados que no son democráticos, ¿no? Pero en Occidente se entiende que hay que buscar soluciones consensuadas. Unilateralismo y la soberanía de cada estado no era suficiente para garantizar estos tres, digamos, espacios donde el derecho internacional operaba, que repito, es un ejercicio de poder político, económico y jurídico. ¿Cómo racionalizarlo? Entonces, al ver que la guerra seguía siendo el instrumento más importante para poder entenderse y solucionar los conflictos, llega la cooperación, y esta es la suma entonces de esfuerzos alrededor de un objetivo de interés común que implica una cesión o compartir competencias o aspectos o elementos de la soberanía de estos estados. Con el derecho entonces internacional contemporáneo, tal vez las primeras muestras, los primeros antecedentes de ese cambio, de ese paso, se dan con el Tratado de Versalles, donde tenemos entonces el surgimiento de las primeras organizaciones, como la Organización Internacional del Trabajo de 1919, o otro tipo de organizaciones más económicas, como puede ser el Banco Internacional de Pagos, que sirvió como un elemento, un instrumento para ejecutar las sanciones impuestas a los países perdedores, especialmente Alemania, desde la Primera Guerra Mundial. Aquí, entonces, encontramos un pequeño ajuste, ojo, es ajuste del modelo neocolonizador, un ajuste de ese proceso civilizatorio que se encontraba, que es el que ha estado en hegemonía desde hace bastantes ya siglos. Aquí entonces vemos que el derecho empieza a ajustarse a esos cambios, en donde encontramos otros elementos que me explican ese cambio, y es sobre todo el paso de esas relaciones de interdependencia, en donde cada uno de los estados iba construyendo entonces una serie de alianzas, pero era el propio Estado el que decidía soberanamente con quién sí, con quién no, qué me convenía, y si no me convenía, pues simplemente lo solucionaba con la guerra. A una racionalidad, una manera de ser diferente, que es la supraestatalidad o el supranacionalismo, que en últimas es una de las propuestas de Kant en su Paz Perpetua, que es para mí uno de los puntos claves de ese ajuste, recuerden el movimiento, ¿no?, que propone Russell, en donde dice, mire, la, normalmente estas luchas de poderes, el dominio se realiza entonces, nace una idea, genera un movimiento social, ese movimiento social hace una serie de presiones, se acomoda, genera un contexto, un estatus, ¿no?, de predominio,
y se mantiene ese predominio hasta que encontremos otra nueva idea que vuelva a impulsar o genere, ¿no?, un contrapeso o también una contracultura. Otros autores hablan de luchas de civilizaciones para generar cambios. Así, la manera de sobrevivir de Occidente fue un ajuste en esas relaciones de poder. Y ese ajuste se dio desde la supraestatalidad, que en últimas es donde se consolida la cooperación a través de un surgimiento, del nacimiento de un nuevo sujeto internacional, que se llaman las organizaciones internacionales. Este nuevo sujeto se encuentra explicado de manera maravillosa por Kant y se encuentra desarrollado, explicado filosóficamente por Kant y desarrollado por Kelsen, en donde ustedes ven cómo este nuevo sujeto es una respuesta de Occidente, de este proceso civilizatorio, que tiende, o su objetivo principal, se consolida en... yo creo que el inicio es 1944, la expansión en el 45, cuando se firma en San Francisco la creación de la Organización de Naciones Unidas. Y esto, en ese proceso, ¿por qué pongo el 44? Porque el 44 para muchos autores, especialmente en mi caso que me gusta la economía, con la conferencia de Bretton Woods, eh, la mejor manera de pacificar, y no lo digo yo, para mí Keynes fue el que mejor habló de esta idea de cómo encontrar la paz en Occidente solo se logra racionalizando las crisis económicas. La economía cumple un papel fundamental en este caso, en este proceso civilizatorio occidental. De ahí que la cooperación se construye alrededor de temas económicos. Bretton Woods crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco para la Reconstrucción, se llama el BIRF, Banco Internacional para Reconstrucción y el Fomento. El BIRF, que es el primer organismo, el primer componente del grupo del Banco Mundial. Y este momento entre el 44 y el 45 no solo es clave porque se acaba o está terminando la Segunda Guerra Mundial, o ha terminado la Segunda Guerra Mundial, perdón, Guerra Europea. Creo que es la primera vez en la historia de este proceso civilizatorio occidental, en donde se prohíbe el jus ad bellium, es decir, el uso de la fuerza, el uso de la guerra. Esto requirió muchísimos siglos, para que Occidente entendiera que la última ratio para solucionar un conflicto es eso, la guerra, la violencia. Sin embargo, creo que Occidente todavía no ha aprendido las lecciones, porque claramente con el proceso o en el fenómeno en el contexto que nos encontramos de Ucrania y Rusia, vemos cómo Occidente sigue con una serie, y esto tiene también respuestas hegemónicas, ¿no?, del por qué nos interesa este conflicto u otro, o por qué en este momento encontramos una guerra ahí en el borde, en las barbas de Europa. Sin embargo, el surgimiento de las organizaciones internacionales fue la respuesta de Occidente para encontrar soluciones a los problemas que no habían logrado, y es racionalizar la guerra. Y esto se hace a través de varias estrategias de Occidente. La primera es prohibirla. La segunda, establecer una prohibición con una excepción. La única excepción del uso de la guerra es bajo un contexto que se llama legítima defensa. Es decir, cuando hay una agresión, una amenaza inminente, ahí se puede entonces utilizar ese mecanismo. Pero pues obviamente tiene toda una serie de elementos que la justifican, elementos jurídicos. Bien, entonces se prohíbe, salvo la excepción. Y luego otro elemento que es clave es el principio de la solución pacífica de las controversias. Y el último, que tiene que ver entonces con organismos, instituciones supranacionales, que son las que hacen una vigilancia, una veeduría de que el principio y la prohibición se cumplan. Esto fue
ese movimiento que se da en las relaciones de poder y en el mantenimiento del statu quo, en la garantía de ese statu quo de Occidente, y se pensó que la cooperación era el camino. Sin embargo, eh, vamos a encontrar que este instrumento de cooperación con un nuevo sujeto que se suma a los estados, que tiene el mismo, es casi como elevar, ¿no? Elevar sobre los estados a un ente para evitar que estos se maten entre sí. Eh, genera también entonces una serie de tensiones entre el derecho internacional, que ya tenía unos veedores, que son las organizaciones internacionales, que ya tenía una serie de foros o jurisdicciones o mecanismos para hacer cumplir el derecho internacional, porque en el derecho internacional clásico no existía la figura de un tercero ajeno a los estados que solucionara los conflictos. Lo que hace Naciones Unidas, lo que hace la OMC, lo que hace la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera, es servir de foros para aplicar el principio de la solución pacífica de las controversias. Sin embargo, esta idea trae un reto y es cómo lograr relacionar, ajustar, o como diría hoy la teoría del derecho internacional, mecanismos de acoplamiento entre el derecho interno y estos derechos y el derecho internacional. Un grado más de complejidad. Y es que la cooperación y el surgimiento de organizaciones a partir de los años 60 ya no solo eran con una pretensión universal, como era el caso de la Organización de Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, que tenía una pretensión global, universal. Desde los 60, concretamente, pues inicia con el proceso Europa un poco antes, en el 57, pero en general, en el mundo, en los 60, nacen procesos de cooperación regional, es decir, por bloques de estados, creando entonces organizaciones suprarregionales, y vamos a encontrar entonces una fragmentación de ese derecho internacional, en donde encontramos sistemas, ¿no? de cooperación que se empiezan a integrar con instituciones, con una serie de derecho común que hace que se dé un nuevo reto para este mundo de Occidente, porque el nuevo sujeto no es único como lo entendía o lo pretendía Kant, estableciendo una organización, ¿no? De orden mundial que fuera ese garante de la paz, ese garante de la estabilidad económica, etcétera. Empieza a fragmentarse y de nuevo estas aspiraciones soberanas con ejercicios de poder se fragmentan y se ven reflejados en estos regionalismos. Pero, ¿qué sucede a partir de los 80, 90, con todo este contexto del derecho internacional que ya es para este momento contemporáneo? Dejamos atrás el derecho internacional clásico y a partir de los 40 nace el contemporáneo. Este derecho se consolida especialmente en los 60, no solo porque se fragmenta esa cooperación con bloques regionales, sino que se funde, creo que es la palabra, a partir de procesos de integración. Entonces pasamos de la soberanía a la cooperación, de la cooperación a la integración. Los estados, antes de cooperar, lo que hacen es concertar. Se sientan a pensar sobre sus problemas y políticamente tratan de buscar consensos. Luego vienen y cooperan. Cooperar entonces ya es un elemento más formal, normalmente un instrumento. Pero cuando se integran, aquí ya hay un proceso de construcción mucho más homogénea de instituciones suprarregionales con un derecho común e incluso con una lógica económica homogénea para ese bloque.
En el caso europeo, pues yo creo que el euro, la mejor ejemplo de entender hacia dónde fue Occidente. Eh, pero ¿qué pasó entonces a partir de los 90? ¿Qué pasa a partir de los 90? Eh, con la globalización, eh, ya ese juego, esa manera de entender el contexto, el concierto internacional cambia sustancialmente, porque hasta los 80 teníamos como sí es, básicamente a dos sujetos, a dos protagonistas, el histórico, al Estado, y a uno que resultaba ser la llave mágica para todo lo que había vivido Occidente, que eran las organizaciones internacionales. Hasta ahí, hasta ahí, eh, pues parecía medianamente fácil entender y estudiar desde la perspectiva de Occidente esta expresión jurídica que se llama derecho internacional. Sin embargo, con la globalización desaparece las fronteras, ya que la tecnología de la Internet, la tecnología de las TICs, de la información y la comunicación, pues ya no hace necesario el control de los estados de sus fronteras, porque a partir de ese momento, eh, los conflictos, las relaciones, los intereses ya no tienen una aduana, porque muchos de ellos se dan en una nueva realidad, que es en la nube, que es ahí, en el comercio electrónico, que es en la Internet, en la red. Esto supone para el derecho internacional un cambio gigantesco internacional contemporáneo, porque algunos profesores, algunos teóricos dicen que no existe un desplazamiento, simplemente se suman al concierto internacional nuevos protagonistas. Yo no soy tan optimista, es que después de ver que Occidente se construye a partir de organizaciones estatales, de una manera de organizar el poder político desde los estados, encontrar que en la actualidad existen nuevos actores, nuevos sujetos, nuevos participantes que tienen tanto o más poder que los propios estados y organizaciones, pues sí invita a reflexionar qué está pasando con Occidente, porque hoy, ¿quién tiene el poder? ¿A quién podemos señalar desde la perspectiva occidental que ha tomado la decisión? Y esto entonces hace que en el marco de la globalización se dé una serie de preguntas de quién gobierna las relaciones internacionales. Así, entonces tenemos que vamos a encontrar que a partir de los 90 surgen nuevos sujetos que pues, su historia de cuándo y cómo depende mucho de cada uno. Sin embargo, los 80, los 90 son momentos claves para empezar a entender a otros protagonistas. Desde una perspectiva clásica, perdón, ortodoxa, una perspectiva bastante lineal, los sujetos del derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, los pueblos, individuos, los grupos beligerantes, grupos alzados en armas o grupos alzados en armas y una organización no gubernamental como la Cruz Roja, más el Vaticano. Entonces, estos sujetos, desde la perspectiva ortodoxa, lineal, son los que para el derecho internacional eurocéntrico, pues tienen esta calidad de sujetos. Y aquí entonces quiero hacer empezar a separarme de la visión como si estuviéramos pues en una clase común y corriente del derecho internacional. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque esto para la doctrina ortodoxa, estos 5 sujetos tienen esta calidad por un elemento que es el reconocimiento. ¿El reconocimiento de quién? De los estados. Y volvemos entonces a las teorías estadocéntricas y eso hace
que se abra un debate muy interesante, ya no desde la perspectiva crítica o una perspectiva neocolonial ni nada de esto, sino para la doctrina ortodoxa. Estos serán los sujetos. ¿Qué significa ser un sujeto? ¿Por qué solo estos? ¿Hay otros? Y aquí vuelvo entonces a mi reflexión inicial. Tenemos una obligación como academia, ustedes como estudiantes, porque todos hacemos parte de la academia, y es empezar a entender cuáles son nuestras verdades. Y la primera es reconocer que lo que ustedes están viendo aquí es fruto de consensos políticos en el marco de estados que tienen el predominio y han tenido el predominio en Occidente en los últimos siglos. ¿Por qué? Son estos, los que ustedes ven aquí, los únicos que tienen estas características que están acá, perdón, aquí. Estas características que ustedes ven acá. Eh, para, para Occidente y para Europa, ser sujeto implica ser o tener una capacidad que yo la denomino de hacedores, de constructores del derecho internacional, ya que gozan de personería jurídica, es decir, que tienen la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta es la perspectiva más básica, este es el A del manual. ¿Por qué son sujetos? Porque hay un reconocimiento internacional, específicamente desde los estados, que mediante tratados internacionales deciden quiénes pueden hacer derecho y quiénes no solo pueden hacer derecho, sino quienes tienen la facultad de ser reconocidos por tener esa personalidad, esa capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto es la lógica desde los helenos pasando a los romanos, el mundo helénico. Desde allá, cuando nace Occidente, tuvieron esta idea de quién tiene capacidad. Y este elemento racionalizador del derecho occidental es el que ha dicho históricamente por qué los patricios tenían ciertas capacidades, hasta dónde iban, ¿no? Y por qué los plebeyos no. O por qué el ciudadano romano tenía más derecho y se le aplicaba un régimen diferente a este ciudadano romano que estaba fuera, ¿no? En las provincias, y ahí se le aplicaba el jus gentium, ¿no? Entonces, este elemento diferenciador es propio del derecho occidental, que le atribuye a ciertas personas, de acuerdo a su lógica y racionalidad de dominio, quién puede y quién no lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Es al servicio de qué está determinado o de quién está determinado esta discriminación. ¿Quién puede ser sujeto de un derecho? Y entonces empezamos con una serie de justificaciones a propósito de la ley, que pues obviamente para Occidente es un elemento clave, ley entendida como un proceso político que se refrenda y que tiene la capacidad, ¿no?, de construir reglas con una serie de sanciones. Esta idea occidental, que la hemos heredado desde el mundo griego hasta hoy, ha generado una serie de discriminaciones a propósito de qué queremos refrendar, qué queremos que domine y qué se nos parece y qué no queremos que se parezca a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo, por ejemplo, las grandes conquistas de ese nuevo orden del derecho internacional contemporáneo, que fueron los derechos humanos, el derecho a la seguridad o a la paz mundial y el derecho internacional económico, esos fueron los tres conquistas de 1944 a 1945. Ese parteaguas del nuevo orden del concierto internacional logró esos tres. Que nazcan los derechos humanos, que nazca el derecho a la paz y a la seguridad y que nazca el derecho internacional económico. Ahora bien, repito, ese derecho a quien obliga, ese derecho a quien le otorga libertades y ese derecho a quien lo construye. Porque si vemos, en el marco de los derechos humanos,
Es muy diferente si el titular tiene un pasaporte europeo a si el titular tiene simplemente nacionalidad africana. A partir de esas lógicas empezamos a volver a esos discursos en donde el derecho internacional se hizo a imagen y semejanza de ese predominio del proceso civilizatorio occidental. Y así encontramos entonces que hay otro nivel, ¿no?, de participación en el concierto internacional que se llaman actores. Actores parece que tuvieran, ¿no?, un papel secundario. Y esto tratándose de ciertos agentes, de ciertas participaciones en donde desempeñan un rol que para el derecho internacional no es protagónico, ya que no tienen o su personalidad jurídica se limita a las fronteras del país de donde ese actor o ese agente pertenece. Y así encontramos entonces que esta segunda categoría de protagonistas o de actores secundarios, pues entonces pueden adquirir algunos derechos, pero entonces no contraen obligaciones. Y ahí viene el debate y es, ¿y quiénes son? ¿Y por qué unos sí y unos no? Si vemos la racionalidad de los individuos y los grupos alzados en armas, todas estos sujetos dependen de lo que hoy se ha hablado como el derecho a la seguridad y el derecho a la paz, que se da especialmente en el marco del derecho internacional humanitario. La titularidad de obligaciones de los grupos beligerantes y de los individuos especialmente se da en el marco del derecho internacional, de los derechos humanos y en el derecho internacional penal, del derecho penal internacional, disculpen. Y encontramos entonces un debate alrededor del por qué Occidente no le interesa que otro tipo de protagonistas tengan ese rol y tengan esa calidad de sujetos. Así, entonces, vamos a encontrar que tenemos como actores a organizaciones no gubernamentales, también conocidos como la sociedad civil internacional, estas ONGs que han tenido un rol protagónico en la construcción del derecho contemporáneo, especialmente desde la globalización, porque sin duda el Internet y en especial las redes sociales han sido un instrumento clave para ese protagonismo. Pero estas organizaciones históricamente han sido el bastión, el último guardián de la dignidad de los seres humanos. El último guardián de esa memoria que les estoy diciendo que no podemos perder, porque pese a tener un proceso de civilización occidental, nosotros debemos entender que ese proceso no debe cercenar o castrar nuestros orígenes culturales, identitarios, raciales e incluso hasta religiosos. La sociedad civil, en especial, como les digo, en los 80, jugó un papel trascendental para el reconocimiento y el cambio de ese derecho internacional. Lo ha sido siempre. Si ustedes ven los movimientos revolucionarios, por ejemplo, los que se dieron en las primeras décadas del siglo XX, tratándose de obreros que empezaron a construir toda una serie de discursos alrededor de sus derechos, como el de asociación, huelga, etcétera. Mujeres, a propósito de estos movimientos desde la perspectiva de reconocimiento del género y entender cómo habían sido oprimidos estos grupos, entre otros muchos. Estas organizaciones no gubernamentales empiezan a tener unas estructuras que generan lobbies y presiones para que el derecho internacional dé espacio a esas otras maneras de pensar. Sin embargo, pues siguen siendo bastante débiles. Luego tenemos otro actor que es el que más se ve criticado, sobre todo desde la perspectiva crítica, que son las empresas o las compañías globales.
también, o antes llamadas transnacionales, o también conocidas por el mundo periodístico como las multinacionales. Las empresas globales son otro actor que incluso tiene un derecho propio hecho a la medida, entendiendo a estas empresas como unos sujetos débiles con un derecho especial al inversionista extranjero. Sin embargo, solo es un actor que recae en derechos, pero no obligaciones internacionales, porque, repito, su personalidad, su capacidad jurídica solo se encuentra sometido a las fronteras de donde es esta empresa. Sin embargo, vamos a encontrar retos gigantescos alrededor de este actor ¿y qué hacemos entonces con las empresas globales que hoy no tienen una nacionalidad porque operan sencillamente en la red o pueden operar desde contratos atípicos que no requieren tener una sede o una casa matriz porque tienen un patrimonio autónomo cuyo lugar donde lo registran es un paraíso fiscal o es cualquier otro territorio en donde no genera ningún tipo de responsabilidad. Así también pasamos a otro actor muy discutido también, su posición dentro del concierto internacional, que son las instituciones internacionales privadas. La más cercana para los que les gusta el deporte, la FIFA. Si ustedes ven, reconocen el derecho internacional y las organizaciones más importantes como la ONU reconocen 193 países. Ahora bien, la FIFA reconoce 208, creo que son 205. Entonces, instituciones privadas crean estados, reconocen estados. También tenemos otras organizaciones privadas aún más complejas, como las bolsas, las agencias calificadoras de riesgo, muchas otras en donde están por fuera del alcance de los estados y de las organizaciones internacionales. ¿Quién las vigila? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Solo tienen derechos porque ellas se autorregulan? A propósito de la FIFA y el escándalo que ha tenido de designar la sede de Qatar, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores? ¿Qué pasa con los derechos de los deportistas? Esto son miles de preguntas que hoy se plantean ante estos actores que sí serán actores secundarios. Y llego a donde más me duele, a nuestro mundo indígena. ¿Qué son los pueblos indígenas? ¿Son lo mismo que pueblos? ¿Qué lo diferencia? ¿Por qué el pueblo, quien aspira a tener un estado, quien aspira a generar ese reconocimiento, es tratado diferente a los pueblos indígenas que tienen una perspectiva de arraigo no a un estado, sino a un territorio ancestral desde la perspectiva más dinámica del concepto? Porque el pueblo indígena, como bien lo sabe nuestro querido Martín, que me ha acompañado en muchos escritos, y Manu, que también está escribiendo ya sobre el tema, el pueblo indígena no entiende de fronteras, ve el mundo desde lo colectivo. ¿Qué hacer entonces con un derecho internacional que no tiene esa lógica y que simplemente entiende que tiene unos derechos y que esos derechos van a depender de cada territorio? Así entonces llegamos a, a unas reflexiones finales que le dije a Manu que iba a tratar de no abusar de mi salud, porque que tenía unas cuantas más para decirles, pero creo yo que es posible en otros escenarios o en otras clases empezar a profundizar estos temas. Yo quiero llegar ay, no puedo como que apagar esto. Yo quiero llegar más bien a unas reflexiones finales a propósito de los sujetos y los actores, para dejarles más dudas que respuestas. Desde las perspectivas críticas, obviamente el derecho internacional no está haciendo más
que un instrumento que legitima el proceso civilizatorio. Tan es así que excluye otras maneras de pensar, tan es así que sanciona otras lógicas, racionalidades de poder que no hacen parte de la civilización que domina. Y esto se ve, por ejemplo, en la lucha de civilizaciones de Oriente con Occidente, en donde no entendemos hoy al mundo de Asia, no entendemos que es un mundo también complejo, diferente, y se ve reflejado en la posición, por ejemplo, de Rusia, se ve reflejado en la posición de China, tratándose de los discursos más básicos del derecho internacional, que en última, repito, es un instrumento de legitimación de esta civilización dominante, que son derechos humanos, seguridad internacional o paz y derecho económico. Si vamos allá, a esos lugares que son ajenos a nuestra civilización, y si le sumamos el mundo islámico, si le sumamos las cosmovisiones aborígenes, etcétera, vamos a encontrar que el derecho internacional se queda muy corto, porque tiene un solo rasero y una sola mirada respecto a quién está obligado. ¿Está obligado China a ser democrática? ¿Está obligado China o está obligado, por ejemplo, un pueblo aborigen, una comunidad indígena, está obligada a entender los derechos humanos del mundo occidental como entiende en el día a día lo que es sagrado? ¿Está obligado el mundo islámico a entender la libertad y las luchas de los procesos de los activismos de género? Aquí encontramos unos retos que hoy no se resuelven con el derecho internacional y que no se resuelven con los sujetos, porque el propio mundo occidental ha generado distancias y brechas que no tienen una solución. Y aquí entonces empiezo con las críticas. ¿Por qué el derecho internacional y los sujetos que hoy tenemos se encuentran en un grave proceso de legitimación? Primero, el papel de los estados. Hoy encontramos estados de primera, segunda y tercera, no sé, clase. No solo está dividido el mundo en norte y sur, hay muchos estados de diferentes categorías. Hasta hace 50 años se hablaba de estados subdesarrollados. Luego se empezó a hablar de estados menos desarrollados, subdesarrollados, emergentes. Más que tener dos, tres, cuatro categorías, lo que sí tenemos son estados que no tienen en el concierto internacional ningún espacio, porque se ven superados por actores, se ven superados por dinámicas internacionales en donde no es lo mismo incumplir una obligación, si usted es Colombia, hacia Rusia, porque Rusia, siendo parte del Consejo de Seguridad, rompió la regla más sagrada que tiene ese organismo, que es el uso de la fuerza. Entonces vemos que el papel de los estados, lo que significa los estados como organizaciones sociales que generan bienestar, que racionalizan la convivencia, etcétera, etcétera, por lo que se creó esa figura, están fuertemente criticados. Segundo, las organizaciones internacionales. Claramente, las organizaciones hoy están en decadencia. No solo las Naciones Unidas tratándose del problema de seguridad internacional. Vemos cómo la Organización Mundial del Comercio no ha podido solucionar las guerras que se dan entre los estados, esas guerras comerciales como la que ocurrió entre Trump y China hace unos pocos años. Vemos cómo la OMC no ha logrado generar espacios de equidad frente a mercados débiles o de esos llamados nosotros, los del sur, y estos que están allá en el norte. Vemos cómo estas organizaciones no tienen espacios democráticos y la mayoría de tomas de decisiones se hacen
por los estados que más aportan y se encuentran condicionados entonces. No ha servido buscar grupos de no alineados porque 90 países pobres no logran generar un equilibrio con los 10 o 15 que siempre han mandado. ¿Para qué entonces la supranacionalidad? ¿Para qué entonces elevar, ¿no? Desde la cooperación a instituciones que van más allá de los estados si no están cumpliendo su papel? Y no solo la de derechos humanos, las económicas, todas están sufriendo de lo mismo. Una decadencia desde la perspectiva democrática, una decadencia desde la perspectiva de justicia y equidad. Y repetimos, se vuelven entonces esos sujetos otros elementos, instrumentos o mecanismos civilizatorios en donde simplemente se ratifica ese predominio de los mismos estados que han construido el derecho que hoy ustedes estudian. ¿Y qué decir entonces de los individuos? Resulta que el individuo, nosotros, nos elevamos a sujeto cuando entonces violamos las reglas sagradas de la guerra, cuando nosotros violamos y cometemos esos crímenes internacionales que implican esto incumben para el derecho internacional humanitario. Pero resulta injustificable e imposible de entender por qué las empresas, que son organizaciones jurídicas con un peso mucho mayor que un individuo, no responden en ningún foro. O resulta increíble que un pueblo que comparte una idea, un sentimiento y que no ha sido reconocido, sea más valioso que un pueblo indígena que tiene tanto o más cohesión porque ven el mundo igual, porque puede ser que un pueblo, no sé, el palestino, sus componentes no sean homogéneos, tengan diferentes religiones, pero en el mundo indígena sí está cohesionado y no hay ese reconocimiento. Entonces vemos que el derecho, en últimas, está al servicio del poder y que siguen siendo los estados, pero muy pocos estados, los que están determinando el quién y el cómo y para qué sirve el derecho internacional. Y esto se ve reflejado, obviamente, en las fuentes de creación de obligaciones. ¿Para qué sirve un tratado? ¿Para qué sirve la costumbre? ¿Quién determina la importancia y la aplicación de los principios, de la jurisprudencia? Vemos entonces que el derecho internacional hoy, Occidente lo ve con unas problemáticas que son muy distintas a las perspectivas críticas o a las perspectivas de Sur. Porque Occidente está diciendo hay un problema y es que el derecho internacional se ha fragmentado. Y es que el derecho internacional no tiene un proceso claro que genere seguridad jurídica porque no hay foros con los suficientes dientes que lo apliquen. Y el debate se ha ido a eso y a la proliferación de derecho internacional, porque se superpone. Pero resulta muy difícil ver la crisis del derecho internacional. Martín, Manuela, David, Javier, Camilo, Miguel, desde una perspectiva tan pobre como la mera jurídica de interés de unos pocos. El derecho internacional está en crisis, es porque el statu quo es imposible de mantener, porque estamos extinguiendo a las civilizaciones, a las pocas civilizaciones que piensan o que han estado al margen del proceso occidental. No hay cabida para el que piensa diferente y para el que cree que el poder y el derecho debe ser diferente. Y encontramos entonces realidades tan desastrosas como entender que una empresa petrolera es más débil que un país completamente pobre y que por eso hay que proteger ese interés económico pese a que ha destruido el medio ambiente de un país.
o que es válido que un país pobre sacrifique a su pueblo aborigen o a sus comunidades ancestrales porque necesitan desarrollarse económicamente y entonces es más valioso una carretera, es más valioso una hidroeléctrica o es más valioso una mina que conservar y preservar el territorio ancestral. Aquí entonces vemos cómo el derecho internacional y el discurso de quienes hacen, ¿no? Quienes tienen ese asidero, quienes lo impulsan, está muy lejos de nuestras realidades. Lo que sucede es que ese proceso civilizatorio, al al haber permeado tanto nuestras culturas, nuestras maneras diferentes, nos han homogenizado. Y por eso se vuelve parte del paisaje para nosotros, los que estamos aquí, porque todos los que yo veo aquí son occidentales, no veo a ningún indígena ni nada de esto. Todos nosotros creemos que es totalmente comprensible, entendible, que un pueblo indígena, la única manera de hacer valer sus derechos es preguntarle si quieren que le destruyan a su madre, ¿no? O a su sitio más sagrado. ¿Quién de ustedes, levánteme la mano, si yo les digo que van a sacrificar a su mamá o a su casa por el bien común de los demás y entonces pues, no sé, desangrémosla, matémosla o cambiemos una iglesia, vamos a transportar la catedral, ¿no? O la iglesia cristiana, vamos a pasarla de un lugar a otro, pues porque sí, o el cementerio, porque pues no, la carretera es más importante, eso genera desarrollo. Entonces, con esto simplemente contarles algunas reflexiones que yo he venido trabajando desde el observatorio. Voy a pedirle sobre todo disculpas a quienes se dedican a la escuela crítica. Yo creo que lo único que he hecho desde el observatorio es aprender de todos mis estudiantes, de todos los profesores que nos acompañan. Yo soy hijo de este proceso civilizatorio occidental. Ha costado quitarme esas capas o lo que se, lo, como tanto lo dicen los críticos o los teóricos de colonialistas, ¿no? Esto de generar esos procesos de construcción y tratar de ver cómo lo que yo daba por cierto no lo es. Lo que yo entendía justo no lo es. Entonces, queridos estudiantes, amigos, esto simplemente era algunas reflexiones para que empezáramos a trabajar otros temas desde el curso, otros temas desde la línea de su, porque tanto Manuela como Martín han sido un ejemplo de cómo pensar diferente. Este espacio está diseñado y hecho para eso, lo que les mencionaba. No olvidarnos del derecho a no olvidar, ¿no? No olvidarnos del derecho a la verdad o a las verdades, que no son una. Entonces, Martín, Manuela, no sé si quieran dar espacio a preguntas o si no, yo me retiro a dormir y me tomo un paso. No, 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 yo creo que sería bueno dar un pequeño espacio a preguntas porque además en el chat Edilson Steven también te estaba preguntando cuando estabas hablando de sujetos y actores por los movimientos de liberación nacional y con posterioridad cuando estabas hablando de los efectos de las empresas globales, transnacionales, pues mencionó Brian Alirio el caso de Aguinda versus Chevron, ¿no? Entonces, no sé, Edilson, Brian o los demás que nos acompañan, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, este espacio está abierto para eso justamente. ¿Se arrepintieron? Hola, Brian. Brian Alirio. Bueno, pues Manu, solo dos comentarios respecto a alguna de las preguntas y, y tienen que ver con
¿Por qué son actores? Repito, esto no tiene otra explicación a el interés político y sobre el interés soberano de qué importa o no para el derecho internacional. Ayer estábamos con Manuela en un conversatorio a propósito de la sentencia de Nicaragua con Colombia y, y me molestaron muchas cosas del gobierno colombiano, pero la principal es cómo nuestro Estado, nuestros gobernantes, los representantes del gobierno, tienen una visión todavía westfaliana de entender que la soberanía es el único valor que vale la pena en una sociedad proteger, en una sociedad hacer valer frente al concierto internacional. Ver cómo en esa sentencia hablaron de los raizales de una manera tan descarada, tan utilitarista, o cómo hablar del medio ambiente en una sentencia para exigirle a Nicaragua que se comporte conforme al derecho internacional, ¿no? Del medio ambiente, que es otro. Ahí también podemos debatir muchas cosas. Es completamente occidental. Y vemos todos esos puntos de opresión que ayer mencionaba Sebastián. Todos. El antropocentrismo, el eurocentrismo, todos. La perspectiva religiosa, todas estaban ahí en el derecho internacional del medio ambiente. ¿Qué protegemos? ¿Por qué lo protegemos? Porque es más valioso esto que aquello. En últimas, son procesos civilizatorios. Porque desde la perspectiva, por ejemplo, de un pueblo de origen, de verdad le van a preguntar qué es más valioso para en el mundo indígena, su diosa la montaña o su dios el río. ¿En serio? ¿A quién matamos primero? ¿A Jesús? ¿No? ¿Alá? Pues a ninguno. Son todos importantes. Pero ver en ese contexto el gobierno colombiano diciendo que la defensa para poder hacer control con las Fuerzas Armadas colombianas, la naval, en mar territorial y sobre todo en la zona económica exclusiva de Nicaragua, es proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los raizales para pescar, yo digo, no es posible. O sea, no es posible tener un lugar como el nuestro en donde tenemos una hipocresía, ¿no? Hacia lo que es valioso, una hipocresía hacia ver la diferencia. Y se ve cómo, entonces, estos procesos de civilización nos ponen a escoger entre a quién matar, ¿no? A quién podemos entonces explotar, qué es menos importante. Y esto no puede ser así. Si el derecho internacional no va a cambiar para lograr censos, para generar sobre todo el respeto de las minorías. No todos podemos entender que lo digno, lo humano, es lo que dice una corte o lo que dice una sentencia europea. Los contextos son tan diferentes. Ahora sí, Brian, ahora sí se animó. Hágale, hermano, que yo ya me estoy Eh, empezando a derretir. no, sí, qué pena, no podía hablar antes porque estoy en la oficina y estaba pues como ruidoso el tema. Entonces no había podido participar por Dime, eso. Brian. Pues también, pues hacer acotación a que pues también estas estructuras imperialistas son las que en algún momento llegan a afectar más que todo a los pueblos hemisféricos, ya sea tanto latinoamericanos como incluso algunos asiáticos o de otras regiones apartadas. Porque por lo general, tanto como tú hablaste de los acuerdos de Bretton Woods, se llegaron a hacer acuerdos que, si bien en algún momento se llegaron a invitar a estados periféricos o hemisféricos, no se tuvieron en cuenta, simplemente fueron asistentes pues a un concurso en el que participaron las grandes potencias. Porque incluso en los mismos acuerdos de Bretton Woods, si mal no estoy, se llegó a acordar que el dólar fuera la moneda internacional y fue como, ¿por qué? Esto afecta gravemente mucho, más que todas a las monedas locales pues de los pueblos pues del sur global. También hacer a colación a que es aún más complicado hablar
de los derechos del medio ambiente, de los animales no humanos, de los sujetos no humanos, porque el ser humano como individuo tiene cita por reconocer los derechos de los que nosotros consideramos que son nuestros, como en algún momento llegó a pasar con los indígenas durante la colonización española o las diferentes colonizaciones en el mundo, que las colonizaciones estaban fundadas pues en los preceptos occidentales bajo el argumento de que usted no es nadie porque usted no es persona para mí. Gracias, Brian, por el aporte. No, totalmente alineado, concuerdo con sus comentarios. Eh, Hay muchísimos ejemplos donde se ve cómo este predominio de Occidente, Occidente no visto en abstracto, con los centros de poder de Occidente, pues ha desplazado, incluso vuelve invisible a esas voces que donde logran entrar un poco, tener un espacio de participación, pues no tienen ningún tipo de protagonismo o ni siquiera pues son tenidas en cuenta. Y, y pues América Latina, como parte de ese sur global, ha estado relegado eh, y ha contado en muy pocas ocasiones para esa pretensión de construir un derecho internacional universal. Y fíjense que todo lo universalizan y no es cierto. ¿Qué de universal hay la paz cuando no les interesan los tres conflictos que todavía hay en África? Entonces, ¿la paz es para quién? ¿Para los ricos? Hablan de Ucrania y es importante Ucrania porque está ahí cerca a Europa, pero el resto de conflictos no lo son. ¿Por qué no hay una participación, una influencia directa? Yo no estoy diciendo del Consejo de Seguridad, que pues ustedes ya saben todos los problemas que tiene, pero de la sociedad internacional, de nosotros. Son invisibles esos conflictos armados. Y si queremos entonces democracias, ¿por qué no nos interesa otro tipo de sociedades en donde la democracia nunca ha existido, pero igual sigue siendo importante porque genera riqueza, como en China? Entonces se vuelven discursos completamente sesgados. El hacedor, perdón que repita siempre el hacedor del derecho internacional tiene unas lógicas de predominio que me gusta mucho, les los invito a que lean Chung a propósito de patear la escalera, y es que Occidente crea una escalera, ¿no? En donde se entiende que el desarrollo, la riqueza, se construye así, con pasos, y uno va escalando la escalera. Y nos invitan, nos dicen, mire, intégrese, liberalicen mercados, todo eso. Es hacedor del derecho internacional. Pero una vez que los pobres empiezan a escalar la escalera y se ven afectados, entonces ahí la escalera ya no sirve y la patean y volvemos a empezar. Y construyen otra escalera. Y ya cuando ese mundo, ¿no? Que domina, que construye esa escalera, está arriba, de nuevo, la empujan. Entonces no sirve de nada mecanismos como sustitución de importaciones, proteccionismo, liberalización, apertura de mercados, cualquiera de todas esas, no sirve porque cuando el mundo, ese mundo invisible, el sur, el mundo pobre, el mundo alejado de la construcción del derecho internacional, llega ahí, entonces no, imagínense, liberalización. ¿Para qué liberalización si estamos dejando los impuestos de trabajo a los estadounidenses? Entonces ya ahí no sirve liberalización. Entonces, este tipo de racionalidad es la que ustedes deben tener en cuenta, porque en últimas nosotros somos los que vamos a tener que cambiarlo, o nosotros somos los que vamos a tener esa lupa para generar espacios de protesta, espacios de crítica, espacios de decir, no estoy de acuerdo. Y no se trata de ideología ni política, ni económica, ni ninguna otra ideología. Se trata de algo que trasciende a las civilizaciones y es la justicia. Y entendido justicia por esa equidad social
en donde no sirve de nada un derecho internacional acompañado de derechos humanos, de protección del medio, todo lo que ustedes quieran que vean positivo, no sirve de nada si solo beneficia a un sector de esta comunidad internacional que se encuentra allá arriba, en el norte. Si el sur solo ve migajas, si el sur solo es visto como una despensa, si el sur solo es visto como un consumidor barato, podemos envenenar, pues tenemos un problema grave de justicia. Y bueno, podría hablar un poco más de esto, pero creo que ya empiezo a disvariar. De verdad, muchas gracias a ustedes por comprometerse con este tema. Seguramente van a tener grandes maestros, van a tener grandes conferencistas. Yo espero simplemente, Martín y Manuela, no ser un pequeño lunar o no ser el que no generó el estándar, pero más que contarles perspectivas críticas, le quería simplemente contar muchas dudas que deben invitarlos a ustedes a ver con mayor compromiso los temas que se van a desarrollar durante este curso, que son todos de primer orden, no para la perspectiva, no para generar, no sé, nuevas corrientes desde el TUEIL, es para de verdad hacer el hacedor del derecho, tenemos que ser nosotros. El hacedor de ese derecho, tenemos que darle el espacio a ese que no puede. Y entonces ustedes, jóvenes estudiantes de derecho, tienen un compromiso, pero ya el estar aquí a mí me da una luz alrededor de qué nos espera en el futuro. Entonces, Martín, Manuela, de nuevo gracias. Aprovechen este espacio y pues muy honrado de esta invitación. Muchísimas gracias, profesor Tole. Sin duda, pues la clase es importantísima, es fundamental para la crítica, porque si bien nos ilustras todo este recorrido tradicional, también das cuenta de los problemas que tiene ese recorrido tradicional. Y es precisamente en esos problemas donde surge la crítica. A partir de todos esos problemas es donde la crítica tiene argumentos para ser más fuerte que lo hegemónico, que es precisamente lo que nos expones con sus problemáticas. Entonces, sin duda, en ese sentido, la clase es sumamente valiosa y te lo agradecemos muchísimo. Y muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos y muchísimas gracias a todos y todas por conectarse, digamos, la hora, las dificultades y sus ocupaciones. De verdad, es maravilloso que muestren su interés en estos temas que son muy diferentes, pero que sin duda son cruciales para el derecho internacional y para estados como nosotros desde el sur global. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Martín, Manuela y al doctor Julián. Gracias, nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias a todos, excelente día. Chao, nos vemos.